Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo caso desafiante. Hoy tenemos al Hospital Elizalde. Con nosotros está la doctora Candela Benavides, que es R2 de Cardiología Infantil, el doctor Jesús Damsky Barbosa, que es jefe de servicio, a la doctora Marisol Penas, que es instructora de residentes y médica de guardia, a la doctora Judith Ackerman, que es staff de planta, y la doctora Inés Martínez y Victoria Zapata, que también son staff de planta. Con nosotros también está Ezequiel Quintana, que es parte de Socava Joven. Bueno, recordarles que todos los casos desafiantes van a ser evaluados por un comité de FAC para luego ir a premio, que va a ser la presentación del caso en el Congreso de la FAC del año próximo y además la presentación en la revista. Así que, Candela, cuando quieras iniciar, puedes ya compartir la presentación y arrancamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, Vamos a arrancar con este caso desafiante, que es el caso que vamos a presentar de nuestro servicio. Como muy bien me presentaron, mi nombre es Candela Benavides, yo soy residente de segundo año de cardiología infantil del Hospital Pedro de Elizalde. Y el caso que vamos a presentar hoy se llama Desenmascarando la neumonía. Eh, perdón. ¿Cómo? ¿Se ve bien la presentación? No, A ver, ahí. A ver, espérate. Mm, ahí se ve bien. Ahí se ve. ahora sí. Ahora sí, ahí va. Entonces, ahí va. Entonces, para ponernos en contexto, el paciente del que vamos a hablar hoy es un paciente de 12 años que pesa 38 kilos 200 y se recibe la consulta de la pediatra de guardia por un paciente que tiene como antecedente una cardiopatía congénita corregida recientemente, que consulta a la guardia del hospital por un episodio de vómitos, dolor abdominal. Presentaba además un cuadro respiratorio leve asociado a registros febriles y epistaxis. Con todos estos síntomas que presentaba el paciente, la médica tratante decide solicitar una radiografía de tórax de frente, que es la radiografía que visualizamos en la imagen, en la cual estamos ante un situs solitus, una levocardia y una cardiomegalia moderada. Y lo que vamos a observar, ya que ya estamos ante un paciente que tiene una válvula mecánica en posición mitral y un marcapasos bicameral. Y lo que nos llama la atención es esta imagen paracardíaca derecha radiopaca de bordes netos. ¿Sí? Entonces, pensando en un posible compromiso pulmonar, al paciente se le solicitan otros estudios complementarios, dentro de los cuales está una ecografía pleural que informa hallazgos inespecíficos. La realidad es que el médico que realizó el estudio lo que pudo hacer fue descartarnos que el paciente tenía compromiso pleuropulmonar, es decir, que no tenía ni una consolidación ni una telectasia, pero que no nos podía definir correctamente a qué correspondía esa imagen. Se realizó además un laboratorio en el cual destacamos que tenía una leucocitosis con claro predominio de neutrófilos, anemia, que tenía un coagulograma alterado con un QIC de 66%, teniendo en cuenta que este paciente estaba anticoagulado por el antecedente de la válvula mecánica, y tenía además reactantes de fase aguda elevados, teniendo una PCR de 316. Como el paciente además presentaba antecedentes de vómitos y dolor abdominal, se realizó una ecografía abdominal que se informó sin particularidades. Entonces, habíamos mencionado que este paciente era un paciente que nos lo habían consultado en primera instancia porque tenía una cardiopatía congénita, pero no estábamos seguros de cuál era el paciente. Cuando lo vamos a valorar al paciente, resulta que es un paciente que es conocido por el servicio y que había sido intervenido recientemente, hace aproximadamente un mes. Entonces, estamos hablando de un paciente que tenía como diagnóstico de base una comunicación interventricular doblemente relacionada, que tenía diagnóstico en el periodo neonatal y tenía además como antecedente la afectación mitral por doble mecanismo, con insuficiencia y estenosis severa de la válvula mitral, que correspondía a una válvula displásica y el aparato subvalvular con cuerdas cortas.
A este paciente, que lo empezamos a seguir en el servicio en el periodo neonatal, ¿sí? A los 7 meses de vida se lo interviene por primera vez, se hace el cierre de comunicación interventricular doblemente relacionada con parche de pericardio. Y en esa oportunidad, como el paciente era muy pequeño, se decide no realizar el abordaje de la válvula mitral. Este paciente, posteriormente, como no se tocó la válvula mitral, continuaba presentando insuficiencia y estenosis mitral, que con el tiempo fueron desarrollando y fueron convirtiéndose en severas. Y además, en los controles subsiguientes se comenzó a evidenciar una estenosis subpulmonar. Este paciente continúa en seguimiento por el servicio y a los 3 años se decide realizar la plástica y anuloplastia mitral y se hace además, por este antecedente de la estenosis subpulmonar, una resección infundibular y colocación de parche transanular. Lamentablemente, este paciente, a pesar de haber sido intervenido en esta oportunidad, posteriormente termina evolucionando nuevamente a una insuficiencia mitral severa. Ahora, lo que ocurre es que el paciente, a partir de 2018, es decir, aproximadamente 2 años posteriores a la segunda cirugía, el paciente discontinúa los controles y se reconecta nuevamente recién en enero de 2024, luego de consultar a la guardia por un episodio de dolor precordial inespecífico. En ese momento, al paciente se actualiza el estatus cardiológico, se observa que el paciente tiene una insuficiencia mitral severa con una dilatación importante de cavidades izquierdas y en ese contexto se decide la reparación quirúrgica del defecto que por las demoras que hubo en la adquisición del material protésico no se pudo concretar hasta agosto de este año cuando el paciente ya tenía 11 años. Entonces, a este paciente se intenta en primera instancia la plástica de la válvula mitral, pero con un resultado insatisfactorio evidenciado en el intraoperatorio, se decide realizar el recambio con prótesis mecánica bidisco en posición mitral número 25. Este paciente, como complicación, evoluciona a las 48 horas con un bloqueo AB de tercer grado, así que se decidió la colocación de un marcapasos definitivo. Y este paciente posteriormente evoluciona favorablemente y se termina dando el egreso hospitalario el 16 de septiembre. Ahora, para ponernos nuevamente en contexto, en cuanto a la enfermedad actual, es un paciente que estaba cursando internación en sala de pediatría por un síndrome febril agudo y se encontraba recibiendo antibiótico-terapia. Al examen físico destaca que presentaba dolor retroesternal y limitación en la movilidad cervical, una escara dorsolumbal cubierta, que esta lesión ya la presentaba desde la internación posquirúrgica, que si bien esta lesión estaba cubierta, el tejido circundante no presentaba signos de flebosis y estaba en seguimiento por dermatología en el hospital. El paciente además se encontraba febril, hemodinámicamente estable, con buena mecánica ventilatoria y buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados. A destacar que el examen físico respiratorio no concordaba obviamente con el hallazgo que teníamos en la radiografía. Los pulsos periféricos estaban presentes y simétricos y presentaba primer y segundo ruido normofonéticos, no se ocultaba soplo y sí se ocultaba el clic válvula. Entonces, en este paciente decidimos a realizar un electrocardiograma, que es el que visualizamos en pantalla, que tenemos ritmos de marcapasos, una frecuencia cardíaca aproximada de 80 latidos por minuto, se evidencia falla en el sensado y en la captura del cable auricular, con un bloqueo completo de rama izquierda con una duración del QRS de 0,20 segundos. A este paciente entonces le realizamos un ecocardiograma. Aclaro que la adquisición de las imágenes fue dificultosa por la ventana ecocardiográfica que presentaba el paciente. Entonces en esta primera imagen vemos una ventana apical, 4 cámaras, bidimensional, donde visualizamos la dilatación de las cavidades izquierdas y la válvula mecánica en posición mitral. Ahora visualizamos una imagen similar con Doppler color, donde observamos que el paciente no presenta insuficiencia significativa de la válvula mitral. En una ventana paraesternal izquierda, en una vista de eje largo dual, se observa además de lo mencionado previamente la disquinesia del septum interventricular y la insuficiencia aórtica leve central. Y desde la misma ventana, pero en una vista enfocando hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, observamos que el paciente presenta un aumento de la velocidad a nivel de la válvula pulmonar que nunca le generó gradiente significativo y sí en relación al antecedente quirúrgico de la resección subpulmonar, este paciente vemos que no tiene obstrucción a nivel del tracto de salida.
desde la misma ventana, pero en una vista de eje corto a nivel de los grandes vasos. En una imagen dual observamos la dilatación de la aurícula izquierda, insuficiencia aórtica leve, y vemos que a nivel de lo que fue el defecto interventricular, que ya se encuentra reparado, no presenta cortocircuito residual. Desde una vista medio ventricular, observamos la disquinesia del septum interventricular, principalmente el aplanamiento del septum durante la diástole, y vemos además que presenta restos del aparato cordal que fue abordado en cirugías previas. Desde una ventana supraesternal, en una vista sagital, una imagen dual, observamos a nivel de la aorta ascendente esta solución de continuidad que lo podemos ver acá en el 2D y acá con color. Podemos ver que presenta un flujo cisto-diastólico que se dirige hacia una cavidad que se encuentra superior y derecha a la aorta, pero que no logramos visualizar en su totalidad en esta imagen. Con Doppler espectral podemos visualizar las características del flujo mencionado previamente, y podemos decir que para poder valorar mejor la continuidad de esta imagen se hicieron unas tomas intermedias entre una ventana supraesternal y un paraesternal derecho alto, y podemos evidenciar esta imagen redondeada de paredes gruesas que no presenta contractilidad. Esta es una imagen similar, pero con Doppler color. Hoy evidenciamos la captación del Doppler, ¿sí?, en el interior de la cavidad. Acá vemos en la segunda imagen que se le bajó la escala para poder apreciar un poco mejor el flujo que había dentro de la cavidad. Y por lo tanto, este paciente, con estas imágenes ecocardiográficas, con el diagnóstico presuntivo de pseudoaneurisma aórtico, solicitamos que se realicen nuevos estudios complementarios. Una de las cosas que solicitamos es una radiografía de perfil, que es la que visualizamos acá en pantalla, donde podemos relacionar este hallazgo mencionado con una imagen radiolúcida de forma usada en posición retrosternar, como nos marcan las flechas. Y otro estudio que se solicita es una angiotomografía de tórax y grandes vasos. Esta angiotomografía se realizó de forma urgente durante la madrugada. Tuvimos que derivar al paciente porque no contábamos con la posibilidad de hacerlo en la institución, así que se realizó en el Hospital Gutiérrez, y podemos visualizar acá la aorta y vemos esta imagen, ¿sí?, con una solución de continuidad que ahora la vamos a poder apreciar un poco mejor en una imagen siguiente, ¿sí? Y vemos que está en relación a la aorta, que se encuentra anterior y derecha a este vaso, ¿sí? En esta imagen estática, ¿sí?, podemos ver acá con la flecha marcada esta solución de continuidad, ¿sí?, a nivel de la aorta. Y con todos estos hallazgos hablamos con los médicos de planta, ¿sí?, con los que nos mantuvimos en contacto durante la valoración del paciente. A destacar que este estudio que mencionamos previamente lo realizamos en forma urgente, por lo cual no tuvimos un informe por escrito, pero sí en forma tardía se nos refirió que esta imagen medía aproximadamente 69 milímetros. Entonces, con el diagnóstico presuntivo de pseudoaneurisma de aorta ascendente, se da aviso al equipo de cirugía cardiovascular y a la empresa de marcapasos para realizar una cirugía de urgencia, teniendo en cuenta que había que reprogramar el dispositivo de marcapasos para el uso de electrobisturí. Entonces, procedo a leer el parte quirúrgico del procedimiento. Se anulan vasos femorales derechos, heparinización y se ingresa circulación extracorpórea. Resternotomía, se ve la salida de líquido purulento en la parte inferior de la incisión en la piel. Se ingresa al tercio superior del mediastino, donde al abrir se fracciona el pseudoaneurisma y se ve la salida de sangre arterial a través de un orificio de la aorta que corresponde al sitio de colocación de la cardioplegía. Se logra controlar el sangrado manualmente y a continuación se logra debridar parte del saco para identificar pared aórtica. Luego se colocan puntos capitonados en el sitio de sangrado, logrando controlar efectivamente el mismo. Entonces, en esta instancia se toman hemocultivos por 2 y cultivo de la lesión del paciente, y se rescata un Staphylococcus aureus meticilino sensible, por lo cual podemos catalogar el cuadro que presenta el paciente como un pseudoaneurisma aórtico asociado a una mediastinitis producida por SAMS. Entonces, posterior a la realización del procedimiento, el paciente queda con el tórax abierto, y acá surge la controversia en esta instancia, que era qué conducta tomar en cuanto a el marcapasos que presentaba el paciente. Entonces, este paciente tenía un marcapasos porque tenía un bloqueo AB de tercer grado, pero además de ser dependiente del marcapasos,
tenía un tejido que era friable por la infección que estaba cursando, con lo cual se plantean riesgos-beneficios en cuanto al el retiro de marcapasos y lo que se decide es dejarlo. Este paciente, a las 48 horas, se realiza la toaleta mediastinal y el cierre de tórax. Continúa en RM y recibiendo tratamiento antibiótico endovenoso y realiza sus controles cardiológicos durante la internación. Pero más luego, una semana más tarde, durante el control, se visualiza desde una ventana supraesternal que el paciente presenta nuevamente una solución de continuidad a nivel de la pared de la aorta con el flujo sistodiastólico, con lo cual se decide realizar una nueva angiotomografía de tórax, en la cual vemos que tiene una imagen de bordes heterogéneos con comunicación con la luz aórtica, como nos muestran las flechas. ¿Sí? Entonces, en este contexto, a las 24 horas se decide ingresar nuevamente al paciente a quirófano y se realiza la sutura del disco aórtico. En esta oportunidad, sí se retiran los cables y el generador de marcapasos, se realiza una nueva toaleta mediastinal y se coloca un marcapasos transitorio. Entonces, acá nos surgen varios interrogantes, entre ellos, ¿qué tanto sabemos nosotros de pseudoneurismas de aorta ascendente? Así que lo que hicimos fue realizar una búsqueda bibliográfica y lo que encontramos es que el pseudoneurismo aórtico se define como la dilatación de la aorta debido a la rotura de las capas de su pared, la cual es solo contenida por tejido conectivo periaórtico. La sangre se filtra desde el sitio de la lesión y es contenida por una pared desarrollada con los productos de la cascada de coagulación y la rápida sospecha diagnóstica y el tratamiento oportunamente instaurado otorgan resultados óptimos con buena calidad de vida sin complicaciones que pongan en riesgo la vida del paciente. Entonces, usualmente se forma en pacientes que tienen antecedentes de cirugía cardíaca y se asocian también con anastomosis o canulación de vasos a un proceso de cicatrización deficiente o a defectos propios de la pared. En esta imagen podemos visualizar los diferentes sitios más frecuentes de aparición de pseudoaneurisma, ¿sí? Como puede ser la canulación, la colocación de cardioplejía, como fue el caso de nuestro paciente. Estos pseudoaneurismas pueden producirse además en contexto de traumatismos torácicos, de tener procedimientos, haber padecido procesos inflamatorios o procesos infecciosos. Y a destacar, dentro de las complicaciones que pueden llegar a padecer estos pacientes, tenemos la formación de fístula, la compresión o agresión de estructuras circundantes por el crecimiento en tamaño del pseudoneurisma y el peor de los casos sería la rotura del tejido conectivo circundante, cuya consecuencia es la muerte del paciente. Ahora, en cuanto a lo que es la clínica del pseudoneurisma, esto va a depender del tamaño, la velocidad de crecimiento, la ubicación y la relación con estructuras vecinas. A destacar, dentro de la sintomatología tenemos el dolor torácico, la disnea que se puede producir por compresión de la arteria pulmonar o del árbol bronquial, el síndrome de vena cava superior como consecuencia de la compresión de dicha estructura, tos, disfonía, disfagia, soplo, fiebre o hemoptisis cuando se erosionan estructuras adyacentes. En cuanto a lo que son los estudios diagnósticos, la radiografía convencional permite sospechar la presencia de patología aórtica, pero nos da información muy limitada en cuanto a la presencia, el tipo de lesión contra la que estamos y la gravedad que tiene la patología. Entonces, como segundo recurso tenemos la ecocardiografía, ¿sí? Que nos permite visualizar tanto la pared como la luz aórtica, que combinada con el Doppler nos permite evaluar en mejor modo el flujo que tiene en su interior y que además de lo que tiene ventajoso es que es un estudio que es seguro, no invasivo, que está ampliamente disponible, que además nos permite evaluar otros parámetros como la función y las patologías cardíacas asociadas. Las imágenes que están recomendadas para diagnosticar un pseudoneurisma obviamente van a depender de la localización de dicha lesión. En el caso de este paciente, la ecografía nos permitió dar una sospecha y la angiotomografía fue lo que nos terminó de ayudar a poder englobar el diagnóstico y son ambos los estudios que más se utilizan para evaluar tanto el tamaño como la anatomía y el origen de la lesión. Acá podemos ver esta imagen que encontramos en un trabajo cuando estuvimos haciendo la revisión, en la cual podemos visualizar la solución de continuidad y podemos ver con Doppler color el pasaje de flujo sistodiastólico tal cual como tenía nuestro paciente. Entonces,
entre otros estudios diagnósticos, la tomografía podríamos considerar que es un método más preciso para la realización de mediciones y una exploración completa, rápida y reproducible. Dado que la raíz y la aorta ascendente presentan un movimiento asociado al latido de corazón, lo ideal sería que para evitar artificios de movimiento en estos pacientes podamos hacer un estudio gatillado, es decir, la sincronización con el electrocardiograma. La tomografía sin contraste lo que tiene de ventajoso es que utiliza poca radiación, nos permite visualizar la aorta en toda su extensión, medir diámetros, determinar la tortuosidad, si la presencia de aneurismas o si además tenemos la sospecha de algún hematoma intramural agudo, pero para poder hacer una correcta visualización de la luz requerimos usar contraste, el cual nos va a permitir definir con precisión cuál es la pared de la lesión, identificar si hay presencia de trombos endoluminales, la presencia de aneurismas, si hay otras formas de síndrome aórtico agudo que pueden estar asociados o incluso si hay tumores. Y en cuanto a otros estudios diagnósticos, tenemos la resonancia magnética, que tiene una precisión diagnóstica bastante similar a la tomografía, pero que tiene como limitación que no está disponible en todos los centros, que su costo es mayor y que además el tiempo de adquisición de las imágenes es mayor. Por lo cual, en estos pacientes, a veces, si el paciente está inestable o tiene poca tolerancia al estudio, se nos termina convirtiendo en un estudio poco práctico. Ahora, nosotros cuando estuvimos haciendo la revisión bibliográfica encontramos múltiples presentaciones de casos de pseudoaneurisma, de aorta ascendente, y acá es donde nosotros nos preocupamos porque nos preguntamos cómo resumimos todos estos casos. Y la realidad es que no fue difícil porque la gran mayoría de los reportes de casos que encontramos fueron en pacientes adultos. Y una gran parte de estos pacientes tenían antecedente de cirugía cardiovascular. ¿Sí? En el caso de los pacientes pediátricos, que fueron algunos, pudimos encontrar algunos casos de reporte de casos de pacientes pediátricos específicamente. Estos pacientes presentaban el antecedente de una cirugía para una reparación de un defecto congénito, y en el caso de los pacientes adultos, en general correspondía a un reemplazo valvular o a una cirugía por una patología coronaria. Como síntomas cardinales, los pacientes en general, el grueso de los pacientes presentaban fiebre y dolor precordial. Todos presentaban reactantes de fase aguda elevados y dentro de los pacientes que presentaron un rescate microbiológico a la cabeza, el agente más frecuentemente rescatado era el Staphylococcus aureus, seguido de Escherichia coli, Streptococo y Salmonella. En todos los casos, el diagnóstico inicial se realizó con ecocardiografía y se pudo confirmar con angiotomografía, y en la gran mayoría de los pacientes el tratamiento de elección fue quirúrgico. Solo encontramos un caso de un reporte de un paciente que presentaba una lesión muy pequeña que se mantuvo en el tiempo, la siguieron con estudios de imágenes, y como el paciente se mantenía estable y estaba asintomático, se decidió mantener conducta expectante. Esto es una revisión sistemática de pacientes que fueron intervenidos por el antecedente de pseudoaneurismas de aorta ascendente. Acá lo que encontramos es que en cuanto a la etiología, usualmente los pacientes presentaban el antecedente quirúrgico relevante, como mencionamos previamente, y que había algunos otros pocos casos reportados de pacientes que habían tenido antecedentes de traumatismo torácicos y procesos inflamatorios o infecciosos. La gran mayoría de las citas hablaban de la estrategia terapéutica, incluían 355 casos, que eran 92% eran reporte de caso y otro poco porcentaje eran serie de casos, y lo que resaltaban era que no encontraron estudios que comparen tanto el tratamiento quirúrgico con la reparación endovascular. En cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, lo que buscaron fue variables que nos permitan establecer predictores de complicaciones en estos pacientes, y lo que se encontró como factor común era que los pacientes presentaban endocarditis activa, que los pacientes habían recibido un procedimiento de urgencia, que los pacientes presentaban una lesión mayor a 55 milímetros, que la edad del paciente, que pacientes mayores de 65 años presentaban mayor riesgo, y la duración de la cardioplegía, si bien no nos da un tiempo a partir del cual nosotros pudiéramos considerar exponencialmente que aumentaba el riesgo de la aparición de un pseudoneurisma.
En cuanto a los predictores de mayor mortalidad, encontramos la severa disfunción sistólica, una FEI menor al 35%, y la obesidad en los pacientes, acá lo informaba principalmente los pacientes adultos, ¿sí? Y hacía una leve mención, el tratamiento endovascular que se encontraba limitado especialmente a aquellos pacientes que presentaban elevado riesgo quirúrgico. Ahora, sí, continuamos haciendo una revisión y empezamos a buscar qué era lo que nos decían las guías, ¿sí? Esta es la guía española de patología aórtica, que lo que nos dice es que la reparación está siempre indicada independientemente del tamaño o la localización que tenga el pseudoaneurisma, principalmente para prevenir su progresión y rotura, dado que, como habíamos mencionado previamente, es una lesión que solamente está rodeada por tejido fibroso, con lo cual es muy inestable. En algunas circunstancias y bajo vigilancia estrecha por estudios de imágenes, se podría llegar a tomar una conducta expectante, excepto que se observe expansión del tamaño de la lesión, que el paciente comience a presentar síntomas o que se produzca compresión de estructuras adyacentes. Se pueden tratar mediante cirugía abierta o con tratamiento endovascular. La realidad es que no hay estudios aleatorizados que nos permitan comparar ambas estrategias. Y sí, los equipos multidisciplinarios de centros especializados utilizan tanto las características anatómicas de la lesión como la presentación clínica de las comorbilidades como herramientas para la toma de decisiones en la elección del tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Sociedad Argentina de Cardiología? ¿Sí? Esta es la guía que habla de síndrome aórtico agudo y menciona las recomendaciones para el tratamiento endovascular, ¿sí? De pseudoaneurismas. Y acá vemos que, como menciona en este cuadro, el pseudoaneurisma micótico y los pseudoaneurismas asociados a la cirugía tienen una clase de recomendación 2A con un nivel de evidencia C para el tratamiento con endoprótesis. Esta es una revisión, ¿sí? Acerca del tratamiento endovascular de pseudoneurismas de aorta ascendente, porque nosotros encontramos principalmente que la gran mayoría de los pacientes se trataban en forma quirúrgica, con lo cual empezamos a buscar a ver de otras posibilidades de tratamiento. Y acá lo que encontramos es que en pacientes con pseudoneurismas de aorta ascendente la reparación quirúrgica podría ser prohibitiva, ¿sí? Y que la estrategia endovascular es beneficiosa en determinados pacientes si es anatómica y técnicamente factible. Ahora, a tener en cuenta las características anatómicas de la aorta ascendente. Por un lado, que tiene una curvatura corta y cerrada, que puede afectar la posición y el sellado del endoinjerto, la proximidad que tiene a la válvula aórtica y a las arterias coronarias, la distancia desde el punto de entrada, que es típicamente la arteria femoral, hasta el objetivo, las elevadas fuerzas de impulso y elasticidad de la aorta ascendente durante la sístole, la movilidad de la aorta ascendente sujeta a la distorsión mecánica por el sistema de liberación, la biología de la aorta ascendente que hace de este segmento que sea más propenso a la disección relacionada con el dispositivo y el mayor riesgo de accidente cerebrovascular, embólico e isquémico. Por todo esto, la selección del dispositivo es crucial para el éxito y la seguridad del procedimiento. Y lo que menciona este trabajo acerca de cuál sería el dispositivo ideal marca tres elementos. Por un lado, que el sistema de liberación debe ser lo suficientemente largo para alcanzar la aorta ascendente desde la arteria femoral. Por otro lado, que la longitud debe ser corta para adaptarse a la distancia limitada desde la unión sinotubular y los ostium coronarios hasta la arteria inominada a lo largo de la curva interna. Y por otro lado, que los diámetros deben ser lo suficientemente grandes como para poder adaptarse al mayor tamaño de la aorta ascendente. Este es otro trabajo de similares características que trabaja sobre el manejo endovascular de patología de aorta ascendente. La información que encontramos es bastante similar, habla de las características que tiene la aorta ascendente en cuanto a la posibilidad de utilización de endoprótesis y lo que establece como conclusión es que queda mucho trabajo, tanto desde el punto de vista del desarrollo de dispositivos de ingeniería biomédica, como desde la perspectiva de los ensayos clínicos, y que se necesitan dispositivos diseñados específicamente para la aorta ascendente para aquellos pacientes en los que no podemos considerarlos candidatos a la reparación quirúrgica abierta. Entonces, como mensajes para llevar a la casa, es importante promover entre los pediatras las herramientas para un adecuado enfoque inicial de estos pacientes,
Si bien es una complicación infrecuente, es importante jerarquizar la presencia de síntomas como el dolor torácico y la fiebre, que fue lo que presentaba nuestro paciente, para poder realizar un diagnóstico rápido y oportuno. Por nuestra revisión y nuestra experiencia, los aneurismos podrían localizarse en posiciones diferentes a la población adulta. En esto lo más frecuente es que sea en aorta ascendente, como lo fue en nuestro paciente, pero el abordaje en cardiopatías congénitas, por ejemplo, en tracto de salida del ventrículo derecho, hace que sea un sitio probable de pseudoaneurismas. Esto debería evaluarse y corroborarse con estudios multicéntricos. Y finalmente, con un tratamiento oportuno y adecuado, los pseudoaneurismas postquirúrgicos tienen buen pronóstico. Ahora, uno pensaría que con esto nosotros ya terminamos, ¿sí? Pero la realidad es que la historia de este paciente no termina acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una breve actualización de cuáles son los diferentes aspectos del paciente. En cuanto a lo que es el aspecto respiratorio, este paciente tuvo múltiples intercurrencias respiratorias con falla de extubación en múltiples oportunidades, por lo que a mediados de noviembre se terminó realizando una traqueostomía en forma programada. En cuanto al aspecto infectológico, este paciente permaneció con cultivos positivos para estafilococo meticilino sensible hasta 11 días posteriores a la primera intervención. Esto concuerda, cabe destacar, con el retiro del marcapasos definitivo. Este paciente además presentó múltiples rescates microbianos en correlación con las intercurrencias respiratorias que presentó y actualmente se encuentra con cultivos negativos. Y en cuanto a lo que es el aspecto cardiológico, este paciente, en sus valoraciones subsiguientes, ya posterior a la última resolución quirúrgica, comenzamos a constatar un leak paravalvular, como podemos ver en esta imagen, que es una ventana apical, una cuatro cámaras dual, ¿sí? Podemos visualizar acá el leak paravalvular en relación a la válvula en posición mitral. Acá esta es una imagen donde seguimos visualizando el leak paravalvular, ahora desde una ventana paraesternal izquierda en una vista de eje largo. Y con este hallazgo lo que se decidió fue realizar un ecocardiograma transesofágico para poder definir de una mejor manera las características de este leak paravalvular, que podemos ver que es de 5 milímetros, ¿sí? Acá lo podemos ver desde esta ventana medio esofágica. En esta imagen 3D podemos ver acá la dehiscencia de la válvula, ¿sí? Esta es una imagen de similares características de la misma ventana, pero con color. Y acá podemos visualizar también la dehiscencia de la válvula mitral desde otra vista. Acá tenemos las mediciones del defecto, que corresponden a menos del 20% de la circunferencia de la válvula. Y para ir finalizando, en cuanto a lo que son las controversias en el estatus actual de este paciente, nos quedan por resolver dos interrogantes. Por un lado, recordemos que a este paciente se le realizó el retiro del marcapasos definitivo por la intercurrencia infecciosa que presentaba, con lo cual actualmente se encuentra con un marcapasos transitorio, con lo cual una de las primeras controversias que tenemos para mencionar es cuál sería el momento adecuado para la colocación de un nuevo marcapasos definitivo. Y por otro lado, tenemos además este leak paravalvular que fue apareciendo en controles subsiguientes, así que este paciente va a continuar en seguimiento estricto de este nuevo defecto que presenta, buscando signos de alarma para el tratamiento y el abordaje en caso de que fuera necesario, de este leak paravalvular. Bueno, muchas gracias por escucharme. Quiero agradecer sobre todo a Marisol, que es mi instructora de residente, que estuvo paso a paso ahí al lado mío para coacharme con la presentación. Y agradecer obviamente al equipo de cardiología infantil del Hospital Elizalde, al doctor Jesús, a la doctora Judith y a la doctora Inés y a la doctora Victoria, que estuvieron ayudándonos con la presentación, estuvieron chequeándola, dando sus sugerencias, así que bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, Candela, primero que nada, excelente caso, excelente revisión, realmente categoriza como caso desafiante, increíble el caso, la verdad. La primera pregunta que te quiero hacer en relación al caso clínico, ¿cuál es la edad actual del paciente? El paciente tiene 12 años. Perfecto. Y un comentario antes de la siguiente pregunta.
Antes era cuando me gustó mucho la parte que hablaba sobre el tratamiento endovascular de la aorta ascendente, algo que hace poco tiempo era mala palabra, básicamente, era mencionarlo. Y cómo va avanzando, y sabemos que hoy en día es posible, obviamente no lo podemos hacer acá en Argentina, y los tiempos son difíciles, pero se pueden armar prótesis adaptadas exclusivamente para la aorta del paciente, que cambia sustancialmente el tratamiento. Es impresionante cómo va avanzando las cosas. Eh, la pregunta que le quería hacer más que nada a los staff y a los jefes, siendo cardiólogo de adultos, siendo cardiólogo yo de adultos con Guille, eh, ¿qué prevalencia tienen ustedes personalmente y en relación a los síndromes aórticos en población pediátrica? ¿Qué suelen ver ustedes habitualmente? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Perdón, antes de pasar a tu pregunta, eh, depende la lesión que el paciente tenga, es la elección de la prótesis a utilizar. Con respecto a la customización de las prótesis, eh, personalmente las empresas, uno hoy puede pedir una prótesis acorde a los diámetros y acorde a la lesión que el paciente tenga y en función de eso se piden y se importan. Y de hecho nosotros estamos muy interesados en la sería seno-venoso y yo me he acercado a hablar con las empresas y me customizan la prótesis acorde al paciente. Así que esto es un tema que estoy de acuerdo con vos, hasta hace unos años atrás la aorta ascendente era prohibitivo para el endovascular. Sin embargo, a lo largo de este año en Bahía Blanca tuve la posibilidad de tratar dos pseudoaneurismas, uno post-vental y el otro post-ROS, ¿sí? Con lo cual ha cambiado ha cambiado la línea de pensamiento. Después, por supuesto, hay que hacer una antiagregación versus anticoagulación o ambas para el seguimiento de esos pacientes. Con respecto a las lesiones aórticas, nosotros, bueno, por supuesto, la congénita más habitual es la coartación. Sin embargo, no podemos dejar de hablar del síndrome de Takayasu o enfermedad de Takayasu, que incluso, parece mentira, hay algún trabajo en el cual ya hay algún Takayasu neonatal, cosa extraña, pero se ha visto. Y después tenemos enfermedades virales. Sin ir más lejos, te acordarás, Judith, aquel famoso caso que vivimos post-HIV. Una niña de 9 10 años que hizo una arteritis de Takayasu secundario a un HIV, con la diferencia de la lesión de la microvasculatura que fue realmente importante y que por más que le hicimos cosas fue lo que se llevó la vida de la niña. Con lo cual, estas dos enfermedades son las que dominan esencialmente eh, la patología aórtica. Por supuesto, hay otras. Me ha tocado vivir displasias vasculares sin poderlas definir, habiendo pasado por diferentes servicios. Tuvimos un niño con arterias gigantes, que era gigante todo el árbol arterial entero. Bueno, un poco, no sé si quieren aclarar algo, Judith o Inés. Sí, me parece que también los pacientes con aortopatías hereditarias como Marfan, algunos de ellos debutan en la edad pediátrica, en especial es de muy mal pronóstico el paciente que debuta en el periodo neonatal, aunque no siempre lo hace por la aorta ascendente, sino a veces también por la displasia de las válvulas auriculoventriculares que suelen ser muy displásicas, pero bueno, también con compromiso de la aorta ascendente. Y quiero remarcar también, felicitarla a Cande y a Marisol por la presentación. Realmente como enfocaron el caso como residencia, bueno, Marisol como no solamente como ex reciente, sino también como la médica de guardia. Cuando se dice consultaron al paciente, fue la médica de guardia que recibió al paciente y excelentemente resumido y presentado por Cande. El tema de lo que son en las congénitas las diferentes localizaciones de los pseudoaneurismas, que en este caso
fue aórtico por el sitio de canulación, pero que en el otro caso cercano que tenemos fue en el tracto de salida del ventrículo derecho. Y en otra paciente que yo recuerdo, tengo miedo de que se me esté mezclando y que no era un pseudoneurisma, sino un aneurisma verdadero, también tracto de salida de ventrículo derecho, digamos, como las congénitas en el postquirúrgico generan otros sitios de complicación. No sé, Vicky, si vos querés comentar algo en relación, más que nada el otro paciente pseudoneurisma, que vos tuviste más experiencia en el manejo. Sí, vos decís hola, ¿qué tal? Decís de Coronel Tadeo. Sí, en el caso de él era también un cierre de CIB doblemente relacionada y también con toda una resección subpulmonar y también en el parche, ahí es donde después hizo toda la complicación y el pseudoneurisma, que también fue un caso súper complejo, ahí el chico tenía una infección pero a SAMR. Después él terminó con endocarditis porque también tuvo compromiso de la válvula tricúspide, o sea, tuvo otras intervenciones y de hecho en un momento se decidió sacar el parche de cierre de CIB, cerclarlo, estuvo con tratamiento antibiótico más de un año, cerclado, y después otra vez se lo volvieron a reintervenir, ya sin antibióticos, y se pudo nuevamente cerrar la CIB, y la verdad que el chico evolucionó, de hecho lo vio ir al hospital, que vio al control con la nutricionista, y la verdad que evolucionó muy bien. Pero sí, estos son los dos casos que yo por lo menos más recuerdo. Un Y en este comentario. caso, el compromiso, perdón, de la válvula mitral, que bien planteaban hoy Marisol y Candela, bueno, también, ¿no? Ver si esta dehiscencia seguramente tiene que ver con todo este cuadro infeccioso que generó también el pseudoneurisma. Y sí, porque no tenía un leak importante. De hecho, el chico ya estaba de alta, o sea, ya venía por controles por consultorio, ya no, un paciente que venía evolucionando favorablemente. Y estos leaks empezamos a ver después de todo este proceso. Por ahora vienen contenido, digamos. Sabemos que es un leak interesante, pero se viene controlando y no ha aumentado en estas semanas. Así que por ahora mantenemos conducta expectante, digamos. Ojalá que no aumente. Un comentario que a mí me llamó poderosamente la atención cuando hoy al mediodía repasamos todo el caso, que me había quedado pensando. Bueno, ante todo me sumo a las palabras de Judith, chicas, felicito la realidad que el caso excelentemente presentado y muy claro, muy didáctico. Los pediatras diagnostican una neumonía. No voy a hacer críticas peyorativas. Sí, me gustaría saber comentar, la neumonía tiene alguna signología más o menos característica que todos los que hemos hecho pediatría o clínica la conocemos. Este es un paciente que ingresa y se hace diagnóstico de neumonía por una placa de tórax con una imagen con bordes bastante netos, con un antecedente de haber sido operado el corazón no mucho tiempo atrás. Eh, Me parece que haber pensado en neumonía sin haber encontrado, me hubiera gustado que hubiera un pediatra, si encontraron un soplo tubario, de los cuales, o algún crepitar que genere duda, como para empezar a pensar en una neumonía y no haber pensado, más allá de la neumonía, en alguna complicación posquirúrgica. El pseudoneurisma viene después. Yo creo que esa imagen no es patognomónica de pseudoneurisma, pero viene después. Pero creo que hay algo ahí que me quedó pendiente, ¿no? Bueno, comentario. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre eso. Yo quería hacer un comentario un poco con lo que vos decís, Jesús, que para contarles también a los cardiólogos de adultos que nosotros tenemos un problema en general, que el paciente que tiene una cardiopatía sufre solo de la cardiopatía, y este fue uno de los casos en que no fue así. Nos traen pacientes insólitos, paciente con diarrea, lo llevan primero, antes de hidratarlo, lo llevan al cardiólogo para ver si no es la cardiopatía. Paciente, o sea, situaciones muy insólitas, y en este caso por eso está muy bien jerarquizado por las chicas esto de brindar las herramientas para que prioricen, por ejemplo, un antecedente de un posoperatorio tan reciente, como para pensar, podría haber sido una neumonía intrahospitalaria, pero quizás incluso antes que al cardiólogo, consultar a cardiovascular, ¿no? Este paciente se acaba de ir de esta unidad y está
reingresando por fiebre. Así que fue interesante, como dijo Jesús, no para criticar, sino bueno, para ver No, a veces qué cosas se nos escapan en la formación de los médicos clínicos, en nuestro caso los pediatras, para que estén atentos y tengan esta pauta de alarma. Mientras tanto, si alguien del público quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, tenemos el chat abierto. Guille, ¿vos querés hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, bueno, felicitarte, Candela. La verdad que la presentación estuvo espectacular. Como dijo ese al principio, es un súper caso desafiante, es muy complejo. Yo creo que nosotros en adultos no vemos esta complejidad. Creo que lo más complejo que hemos visto por ahí, algún congénito en adulto y hasta ahí nomás. Sí me llamó la atención que los casos reporte que presentaste, como que dijiste que eran la mayoría en adultos, de estos pseudoneurismas posquirúrgicos. La verdad es que yo, de toda mi formación y por lo menos los pocos años que tengo ejerciendo, nunca había visto un pseudoneurisma así posquirúrgico. No sé si se lo estudian también para alguna enfermedad de tejido conectivo o algo más asociado, porque por algo se ponen tan lábiles y llegan a formar ese pseudoneurisma. Pero bueno, no sé si encontraste algo más relacionado a eso. Hola, Guillermina, ¿cómo estás? La verdad que en los artículos en donde mencionaban a la población adulta, solamente se referían a la intervención que habían tenido los pacientes antes de desarrollar esta complicación. Eran pacientes que estaban operados principalmente de patología coronaria y la complicación fue justamente por el sitio de abordaje quirúrgico. En los trabajos no mencionan, la verdad, si los pacientes fueron estudiados. Si en una de las revisiones refieren que sumando antecedentes clínicos del paciente u otros hallazgos en el examen físico, es de buena práctica estudiar que no tengan nada genético asociado a enfermedades de la pared aórtica como para que sean más propensos a desarrollar este defecto. Pero en los casos reportados que encontramos nosotros, no estaban mencionados si esos pacientes habían sido estudiados. Claro, porque encima este paciente presentó o sea, dos veces el pseudoneurisma. El primero, bueno, cuando le llevó a ustedes a la guardia y después de haberlo intervenido vuelve a hacer el Claro, lo que pasa es que pseudoneurisma. sí, cuando se hace la observación en el campo quirúrgico, toda la infección hizo que el tejido esté sumamente friable, ¿no? Entonces, Claro. ya la pared era propensa a volver a desarrollar el defecto, más allá de la antibiótico-terapia que estaba dirigida, ¿no?, al germen rescatado, pero bueno, era una pared ya enferma por toda la infección que estaba alrededor de la lesión. Sí. Y les hago otra pregunta. Que el paciente quedó con el marcapasos transitorio. ¿Ustedes más o menos cuánto tiempo le dejan en estos casos así que son bastante complejos? El Sí, transitorio. Pues nosotros, por lo menos en adultos, no estamos acostumbrados a tener tanto tiempo un transitorio puesto. sí. Por ahí tratamos de que llegue más rápido al definitivo. Ujú. Sí, eso se está charlando en conjunto con el servicio de de cirugía cardiovascular y el equipo de electrofisiología y los cardiólogos que lo siguen al paciente ahora en la internación. No hay un tiempo estipulado, sí, es, digamos, fundamental tener dos cultivos negativos como tiene ahora el paciente para hacer un seguimiento bien estrecho de la parte infectológica, porque sabemos que una infección activa o latente es contraindicación para colocar un dispositivo definitivo. Entonces, como este paciente presentó varias intercurrencias respiratorias, más allá de que la parte del sonaurisma ya está controlado por el momento, estamos esperando que esa parte se resuelva un poco, más que nada lo respiratorio, como para encarar y ver en qué momento o cuál es el momento más oportuno para colocar el marcapasos definitivo. Por ahora el marcapasos transitorio, tocamos madera, sigue funcionando en forma acorde, y eso, por lo menos en agudo, no nos está apurando, pero sabemos que es una decisión que hay que replantearse para encontrar una solución a mediano o corto plazo. Claro. Bueno, si Sí, alguien son tiene... Sí, casos, perdón, ya digo lo último, que bueno, son dale. casos muy complejos y que después a nosotros a la larga nos van a terminar llegando nosotros, cardiólogos adultos, eh, que nada, el conocer todas estas cosas también de la cardiología pediátrica es importante porque después nos llegan a nosotros, la gran mayoría no saben qué le hicieron o no se acuerdan y es complejo también la transición de niño a adulto en la cardiología. Eso que decís es crucial.
Nosotros estamos trabajando un montón para que los pacientes no solamente tengan el registro de su cardiopatía, sino de la historia de las intervenciones, las historias de las complicaciones y que puedan llegar con eso. La transición y la transferencia de los pacientes hoy es un desafío absoluto, en especial en la Ciudad de Buenos Aires estamos intentando trabajar para sistematizarlo de alguna manera porque hay una desproporción entre el éxito, entre comillas, que está viendo en los avances tecnológicos y demás en la cardiología pediátrica, la sobrevida de estos pacientes, que hoy más del 90% llegan a la edad adulta, y que llegan muchas veces con un historial tan complejo, como vos decís, algunos no saben lo que le hicieron, y quizás a veces son pacientes que se le hizo una intervención única, y que no hay ni siquiera una serie de pacientes que tienen esa misma intervención, porque quizás son pacientes que ya no se hace la intervención que se les hizo. Entonces el registro es fundamental, totalmente de acuerdo. Un comentario. eh, los pseudoneurismas del adulto que yo vi, secundarios a enfermedades congénitas, todos fueron operados en la primera versus primeros 10 años de la vida, excepto el Vental, que sí era patología del adulto, pero vi un falot con estenosis supravalvular pulmonar severa por un pseudoneurisma, este, que habrá sido en su evolución, yo no sé qué pasó, el LIC lo tenía y hubo que operarlo porque eso estaba todo calcificado. El paciente, el del Ross, fue operado también a 8 o 9 años de edad, se hizo la cirugía de Ross y ahora tiene el pseudoaneurisma que le comprimió la rama derecha y que hay que ir a tratar ahora la rama derecha. Tratamos primero el pseudoaneurisma y ahora hay que ir a tratar la rama derecha, con lo que esto implica, porque muchas veces hacen síndrome de reperfusión. Entonces, son complejos estos pacientes, sí, claramente. Ahí Inés, no sé si es que no tenés audio, Inés, que dejó Dice una que respuesta. sí, Hola, Inés. dice Inés que no puede activar el micrófono ni la Ah, cámara. bueno, En el chat. que dice que normalmente el marcapaso transitorio, porque Inés está en la parte de perioperatorio, lo dejan máximo 21 días y en este paciente se dejó más tiempo por la infección activa, que es lo que se comentaba. Hola, hola. Ahí me activaron el micrófono. Sí, sí, un poco decir eso que pasó con este paciente. Disculpen, no tengo cámara, pero bueno, me activaron el micrófono recién. Sí, a ver, el problema en este paciente fue complejo porque dependía de su marcapaso. Por eso en la primera intervención se dejó, estaba todo muy friable. Infectológicamente no era lo mejor dejar los cables de marcapaso y el generador, pero estaba todo muy, muy friable, entonces no se animaron los cirujanos a sacar todo porque tenían miedo de no poder poner un transitorio. En la segunda cirugía, ya con el paciente más estable, se hizo infectológicamente algo mucho mejor, digamos, que fue sacar el generador, sacar los cables, y de esta forma se dejó un transitorio que costó muchísimo, estuvimos muchísimo en quirófano hasta que se logró un lugar de captura adecuado, porque tampoco capturaba. Y bueno, la suerte, como dijeron bien, de que sigue funcionando, ¿no? Porque ahora el mayor desafío va a ser cuándo se le pone el marcapaso definitivo, que va a ser, calculo yo, cuando deje de funcionar el transitorio, porque lo estamos estirando lo más posible para alejarlo lo más posible digamos, de toda esta parte infectológica. Si bien ya tiene los cultivos negativos, eh, tratamos de estirarlo lo más posible. No es obviamente no es lo habitual. Generalmente se dejan ya los 10 días, 15 días, si el paciente en un postquirúrgico requiere todavía transitorio, ya pedimos el definitivo. Pero bueno, digamos, ya está pedido el definitivo, obviamente, para este paciente, pero estamos esperando un poquito a ver qué pasa con la parte infectológica. Y la verdad que contra todo pronóstico está capturando bien todavía. Y de hecho hasta agrego un comentario, se dejaron 2 juegos de cables de marcapaso transitorios ventriculares, o sea, como para usar unos y si no usar los otros, como para asegurarnos bien Sí, de que capte el totalmente. transitorio, lo cual es raro, no salen con 2 juegos de marcapaso de cables ventriculares, digamos, pero era lo mejor para ese momento, para el paciente.
Bueno, muchas gracias a todos por participar. Vuelvo a remarcar, Candela, excelente la presentación del caso de la revisión bibliográfica. Gracias a todos los panelistas por los comentarios. La verdad, uno de los casos, uno de los mejores casos desafiantes que hemos tenido hasta el momento. Eh, Así que bueno, damos por finalizado el evento de hoy. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos el jueves a las 8 de la noche para un nuevo episodio de Mi Caso Desafiante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Muchas a ustedes, gracias. Alicia. Chao, Chao, gracias. Buenas noches. Gracias.